Estamos en comunicación con el arquitecto Alberto Durán, titular del estudio Montserrat, además de presidente de la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros. Alberto, buenos días. Fernando te saluda. Buen día, Fernando, ¿cómo va? Un gusto estar con ustedes, a disposición como siempre. Bien, bien. Charlando con Marcelo y analizando un poco, un resonante caso de explosión, todos lo conocen, se nos planteaban, ¿no?, estas situaciones donde a partir de un siniestro tenés varios afectados, distintas coberturas, distintas compañías y distintos límites, en algún caso que después puedan estar repitiéndose unos contra otros. Por eso queremos analizar cómo encara un liquidador un caso de estos, donde además seguramente tiene que entrar a trabajar en conjunto con otros colegas que están representando otros intereses. Sí, tal cual, como vos lo decís, o sea, este tipo de siniestros sabe ser muy complejo. En particular de este que hiciste mención de Pigmento, preferiría no hablar porque no. es un caso particular que me compete. No obstante, sí, como ejemplo y de manera genérica, lo que uno tiene que saber en estos casos, que el primer aspecto que tenés que determinar, que es el interés tanto para el que maneja la liquidación del riesgo donde se produce el incendio, de explosión o lo que fuere, y luego trabajar en conjunto con los liquidadores que puedan intervenir por pólizas de linderos o edificios, comercios o lo que fuere. El primer aspecto siempre es la parte de la causa, ¿no? La parte de la causa porque es trascendente. Bueno, un caso, si es luctuoso y hay una causa penal, eso es mucho más delicado porque naturalmente que la responsabilidad penal es un tema muy serio. Nosotros estamos acostumbrados más a intervenir como técnicos en liquidación en la parte civil, ¿no es cierto? Que es cuando tenés que manejar en términos económicos todo lo que deviene de un siniestro. Uh-huh. Está claro que a partir de incendio, explosión o lo que fuere, hay una intervención por el riesgo de ese asegurado que sabe tener una póliza de integral de comercio, o de incendio o de todo riesgo, lo que fuere, y esa es la que va a cubrir los daños patrimoniales. Entonces difícilmente encuentres que en casos de esas características el siniestros no sean amparables porque puedan no ser accidentales. Es muy difícil que tengan esa alguna situación, que pueda dar lugar a una no cobertura. Estamos hablando de la parte patrimonial. Naturalmente que esas coberturas tienen siempre los riesgos clásicos, que son los básicos de incendio, de edificio, de contenido, de mercaderías, de instalaciones, maquinarias, lo que fuere, y las coberturas adicionales que saben tomarse, que tienen que ver con los gastos de remoción de escombros, gastos de limpieza, coberturas de operativas a primer riesgo, que están como complementarias. Eso es lo que tiene que ver con el riesgo propiamente dicho. Después está el asunto de la responsabilidad civil, y naturalmente por eso insistíamos en que la causa es lo que determinará no solamente cómo se da el inicio del suceso, cuál es el factor que lo provoca, sino que después va de la mano de la responsabilidad sobre quién puede recaer la producción del siniestro. Y muy difícilmente pase, salvo cuando tenés un derrumbe, cuando es un riesgo de construcción o una RC de demolición o de construcción, que hay un hecho generador muy claramente establecido o originado por la intervención de una empresa constructora, por ejemplo, o una máquina excavadora o una situación de ese tipo, que hay una responsabilidad clara, concreta y contundente. Muchas veces pasa que en siniestros de esa naturaleza hay lo que se llama concausas, porque uh-huh. No hay un único aspecto que pueda decir, bueno, esto es lo que dio lugar a que suceda. Entonces la distribución a posteriori de las responsabilidades es un tema muy complejo que normalmente, los peritos tratamos de analizar en cuanto a cómo se interpreta y cómo pudo haber participado la injerencia de uno u otro. A veces hay prestadores de energía eléctrica, prestadores de gas o de agua, a veces la instalación del mismo riesgo, a veces la del edificio del cual el riesgo forma parte. O sea, hay una serie de circunstancias que pueden determinar que las responsabilidades se compartan. Cuando hay varias responsabilidades, eso sabe ser muy difícil porque después uno tiene que saber cómo va a actuar la RC que tenga ese asegurado o cada uno de los que puedan estar implicados, y después a su vez influye en lo que se llama la repetición, porque
cualquiera que pague un siniestro, hablemos, el primer caso que dijimos es el mismo riesgo donde se produce el hecho, ese va a estar obviamente amparado en la medida que, insisto, que sea un hecho accidental, pero luego el asegurador que pague por ello va a intentar ver si puede recuperar o repetir contra aquel que tenga la responsabilidad. ¿Sí? Sí, sí. Después, bueno, naturalmente te puede pasar que confluyan más de una póliza o se superpongan, porque hay responsabilidades que son distintas, actúan distintas. O sea, sabemos que dentro de un integral o dentro de un todo riesgo tenés podés incluir una responsabilidad civil que es de linderos y que tiene como objeto justamente el amparo de esos inmuebles vecinos, pero complementariamente a ello tenés que tener una cobertura que es la de RC pura, que es la que te tiene que tomar una comprensiva con adicional de incendio o radioexplosión para atender aquellos otros daños que en principio no están cubiertos por la comprensiva, que básicamente vas a tener lesiones y muerte, y luego todos los otros daños que no son los materiales. Y cuando hablo de daños no materiales me refiero a todos los perjuicios que van de la mano de un siniestro digamos dañoso e importante, que tiene que ver con privaciones de uso, gastos intangibles, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con mudarse, trasladarse, hay daños que después se suman, y están los psicológicos, los morales, hay un montón de perjuicios que van de la mano de un estrago de esa característica. ¿Sí? Alberto, buen día, Marcelo Debe te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Cómo maneja un liquidador la relación con el liquidador designado, por ejemplo, para un lindero o para otro edificio afectado por el siniestro? ¿Hay comunicación entre ellos? ¿Se reúnen y resuelven de alguna manera por dónde van a ir en la liquidación? ¿O cada uno hace su liquidación, la presenta y no tienen contacto? No, normalmente yo, en mi experiencia, hace más de 30 años que hago esto, nunca me pasó de no poder establecer contacto con un colega, no ponernos de acuerdo. En general lo hacemos, esto es así. Puede que tengamos alguna discusión por alguna diferencia de concepto, por alguna interpretación distinta. A veces nos pasa que evaluamos diferente, o que podemos interpretar que algo puede estar cubierto o no, para extender, digamos, el amparo de una cobertura. Puede pasar, y por ejemplo en estos casos donde tenés un consorcio que interviene, y esto es algo que, bueno, uno hace mucho hincapié generalmente con esta situación. O sea, así como la gente sabe que en las pólizas de consorcio están para cubrir lo que se llama las partes comunes, ¿no es cierto?, que es lo que establece la ley, y si hubiera exceso sobre el valor de las partes comunes, ese capital se aplica a las partes propias. En las coberturas privadas pasa exactamente al revés, es decir, el riesgo que uno está amparando en un integral de comercio, en un combinado familiar, va a cubrir las partes propias, porque es el primer interés asegurable. Y si hubiera exceso, que normalmente no pasa, ese exceso es el que se va a aplicar a contribuir a las partes comunes. Es algo que no es corriente, no sé si es porque la gente lo ignora, o a veces los productores no apelan a ello, o porque también pasa que generalmente los seguros de consorcio tienen capacidad para cubrir los daños en partes comunes, entonces por eso no hace falta que le reclamen al consorcista que contribuya en la cuota parte que pueda no estar cubierta. No sé si me explico. O sea, esto es sí, perfecto. ¿No? Puede pasar que cuando una póliza de consorcio no alcanza para cubrir adecuadamente las partes comunes, esto es, no sé, tenés una pérdida, siniestro donde se afectan estructuras o instalaciones comunes, lo que fuera, y tenés que afrontar una pérdida, pongan 10 millones de pesos, y el consorcio con su póliza puede contribuir con el 50%, son 5, los otros 5 y los tiene que poner el consorcio, o sea, tendrá que distribuir en expensa, y cada asegurado tiene que poner la cuota parte que le corresponde en función del porcentual consorcista. Ese porcentual consorcista es el, no sé, 1,5%, entonces de esos 5 millones el asegurado tiene que poner 300.000 pesos, bueno, la póliza de combinado familiar o de integral de comercio, lo que fuere, que tuviera, si tiene exceso para el amparo de las partes propias, que normalmente así sucede, esa cuota parte la pone el asegurador de él, ¿sí? Esto es algo que sí pasa a menudo, y bueno, y por eso en casos de este tipo también a lo mejor no solamente va a contribuir la póliza del consorcio, que si tenga que participar, sino que aquello que contribuye después también va a querer recuperarlo contra el que fuera responsable, si es que no fuera responsable el consorcio, ¿sí?
Y lo mismo las pólizas privadas que intervengan para cubrir al cuarto J, al segundo H o al tercero B, si tienen que, asistir daños que tengan, no sé, en partes propias edilicias o en el contenido, electrodomésticos o lo que fuere, también van a buscar después una acción de repetición contra el que termina siendo el responsable del evento. O si hay más de uno, bueno, ahí es donde se complican las cosas. Albert, pero sí... te quería preguntar esto, ¿cómo manejás vos como liquidador cuando tenés varios reclamantes, vas acordando indemnizaciones con ellos, pero por algún motivo no, o sea, vas cerrando parcialmente o tenés que conseguir el acuerdo de todos para cerrar el siniestro en su conjunto? Porque tal vez hay algunos que están dispuestos a cerrar y tenés del otro lado uno que no, que te pide una suma que se escapa a las pretensiones de la compañía y de repente tenés parada la liquidación por algún caso. Sí, esto lamentablemente es así. O sea, hoy cuando hay pluralidad de terceros, hay para que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que el artículo 119, pero de la ley de seguros, que dice claramente que cuando tenés pluralidad, vos tenés que prorratear el capital disponible. O sea, no tenés chance. O sea, hace muchos años existía lo que se llamaba el primer arribo, es decir, vos tenías un monto, te apareció un tercero, vos sabías que estaba dentro de los que tenían derecho a reclamar, y bueno, ibas cerrando acuerdos con cada uno a medida que van llegando. Lo que pasa que de esta manera, ¿qué sucede? Vos tenés un capital y a lo mejor las pérdidas distribuidas en todos los que son supera ese monto y se te agota, y después te viene el cuarto o el quinto tercero con el mismo derecho que el primero y le tenés que decir no hay suma, se terminó. Entonces eso no se puede hacer más. Ya ahora digamos que es muy riguroso, las compañías de seguros no pueden correr esos riesgos. Hoy por hoy tenés que ser muy claro en cuanto a la distribución. Es decir, si vos tenés, cuando tenés reclamos plurales, todo se complica porque es mucho más difícil conciliar la voluntad de una persona, imagínate cuando son varios. Entonces, no sé, si vos tenés 4 reclamantes, no sé, cualquier siniestro de RCS, cae un cartel arriba de una casa y te daña a y al vecino y varios, entonces vas a tener, no sé, 4 terceros que te reclaman, no sé, 30 millones de pesos, y 2 de 5 y 2 de 10, ahí tenés 30. Y resulta que vos tenés que, primero, acreditar. Hoy es difícil porque hay muchas irregularidades documentales en cuanto a la posibilidad de acreditar la tercería, ¿sabes? O sea, pasa mucho, que mucha gente que no tiene título de propiedad o que la casa está en sucesión, o sea, hay muchas cuestiones legales que hacen difícil encontrar la forma de negociar. Determinar lo tercero, que titular de ese derecho. A veces se hace muy difícil porque sabés que es así, pero no lo podés documentar, y si hay algo que no podés tener en seguro es pagar mal, porque si pagás mal, pagás 2 veces. Entonces tenés que ver bien con quién cerrás. Pero bueno, ponele que se alinean los planetas y tenés esos 4 y que te reclaman, como te digo, no sé, 2 de 5 y 2 de 10. Resulta que, bueno, son 30. Vos lo acomodás, lo ajustás, ves lo razonable, lo discutís, en fin, ponele que los de 5 son 4 y el de 10 son 8. Bueno, serán 20 y pico, pero resulta que la suma que tenés son 15, 20. Entonces tenés que distribuirla de manera prorrateada. Y tenés que lograr que ellos acepten que aquello que reclamaban 5 le terminaste pagando 3 y al que reclamaba 10 le terminaste pagando 6. Y no es fácil. Y si no, el camino es el depósito judicial. En tu experiencia, ¿cuándo se determina el depósito judicial por parte de la compañía? Cuando ve que el reclamo es mucho más alto que la suma asegurada y dice, salgamos de este tema, depositemos el dinero, o a digamos, recomendación del liquidador. No, bueno, el liquidador es el que va llevando el ritmo de la cosa porque va analizando cómo se presentan los reclamos, qué razonabilidad pueden tener y hasta dónde yo tengo suma para afrontarlos. O sea, generalmente cuando vos tenés más de 5 o 6 reclamantes, hablo de con alguna significación, porque muchas veces tenés, y es una picardía cuando tenés varios chiquitos también, y vos decís, pucha, yo a lo mejor tengo que aplicar el grueso del capital a solucionar estos 4 o 5 grandes, y después tengo 6 o 7 chiquitos que a lo mejor son sencillos de resolver, porque muy poco monta, y es una picardía que eso pase a una situación judicial. En esos casos a veces uno habla y con la anuencia del asegurado, de las compañías, o sea, se puede charlar y decir, bueno, si ya sabemos que esto va para adelante, que esto hay que cubrirlo, que la responsabilidad existe y que es una cuestión nomás de tiempo y de formalizarlo, a veces uno puede autorizar a que el asegurado vaya haciendo él los acuerdos. O sea, a veces los asegurados ponen eso
para ir cerrando esas cosas que total, como el capital no va a alcanzar, entonces a la larga o termina contribuyendo el asegurado al final para completar aquello que está faltando de capital, o a lo mejor uno dice, bueno, anda haciéndolo con esto que es más chiquito, porque nosotros no podemos, y vamos sacando del medio a alguno de esos chicos, ¿me explico? Entonces esto es algo que sí se puede hacer y tiene sentido, pero si no, sí, la consignación judicial, cuando vos sabés, a ver, si me permito acordar un ejemplo, entonces debes acordar el gimnasio aquel en Villa Urquiza, en la calle Mendoza, bueno, era un sitio muy grande, con varios fallecidos, con muchos daños, y me acuerdo que la suma asegurada que había por la compañía que intervenía era, como si te dijera hoy, no sé, 10 millones de pesos, y vos decís, tenías creo que 5 fallecidos, sabés que no alcanza para nada la suma. Para nada, entonces ahí sí, bueno, una vez que empieza una causa judicial, ahí sí se consigna judicialmente y ya no hay no hay ninguna chance de que eso se modifique, y además también importa mucho para el asegurador, cuando los aseguradores son sólidos, son de primer nivel, les importa mucho la imagen que da, entonces siempre la voluntad de pago y que esté visto como que uno está queriendo participar y contribuir hasta la obligación que le corresponde, lo hace y tiene sentido que lo haga. Muy bien. Alberto Durán, amigo, ya siempre hay mucho para ahondar en esto, ya vamos a hacer el fin de semana, seguirán apareciendo siniestros y vamos a recurrir para ir charlando de esas dudas o esas recomendaciones fundamentalmente para los colegas. Gracias por haber estado hoy en nuestros micrófonos. Y brevemente, Alberto, quiero que aproveches y nos cuentes cómo está la Asociación de Liquidadores, qué están haciendo de cara al mercado. Mira, en la asociación estamos justamente, bueno, gracias por la oportunidad de hablarlo, y estamos tratando de abrir un poco el mercado y hacerla que sea un poco más participativa para todos los socios. Estamos en esta época de cuarentena, hemos hecho una serie de charlas por Zoom que lo estamos haciendo todos los martes para la gente de los matriculados, los que son socios, inclusive para los que están anotados en los cursos de gestión de siniestros que hace la asociación. Estamos dándole mucha, mayor publicidad a los productos nuestros distintivos, que es el sistema Fénix, que es el que nos interesa que las compañías lo tengan en cuenta porque contribuye mucho a la lucha contra el fraude. Queremos que, en fin, revalorizar la matrícula, que tratamos de hacer todo lo que podemos para expandirnos, relacionarnos con otras asociaciones de productores, de compañías de seguros, o sea, bueno, con ustedes mismos, con otros medios que nos dan estas posibilidades, las valoramos mucho y bueno, en eso estamos trabajando, así que la verdad que les agradecemos que siempre nos tengan en cuenta. Dale, Alberto, te mandamos un saludo, que tengas buen fin de semana y seguimos en contacto. Bueno, gracias, saludos para ustedes, Dale. Un buen día, hasta luego. Abrazo.